Ahí está. Bueno, pues buenas tardes, compañeros, maestra. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Nos toca a mí, a profe Roberto y a la maestra Noemí dar esta sesión el día de hoy. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, pues vamos a hablar acerca del trastorno del aprendizaje no verbal. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, muy bien. El término de trastorno del aprendizaje no verbal se abrevia TAN, así como está ahí en la pantalla, o trastorno del aprendizaje no verbal es lo mismo, se refiere a un síndrome neurológico que se cree que es el resultado de un daño o déficit funcional en las conexiones de la sustancia del hemisferio derecho del cerebro. Es importante para la integración intermodal, o sea, este déficit o trastorno está en el cerebro, o sea, tiene una situación ahí el niño o la persona que padece este síndrome que es en el cerebro. Le damos a la siguiente, por favor. Aquí nos dice que es muy común. Dice que el 10% de la población puede tener discapacidades identificables, ¿verdad? Otro tipo de discapacidad. Pero el 1% de estos niños pueden tener TAN, o sea, aparte de que tengan una discapacidad, pueden tener también este síndrome. El síndrome TAN afecta a hombres y a mujeres por igual, o sea, es un 50% y 50%, técnicamente es igual. Se cree que el TAN se diferencia bueno, son diferentes discapacidades que están basadas en el lenguaje. Y como menciona aquí, son afectaciones entre hombres y mujeres por igual. Le damos a la siguiente, por favor. Rourke nos propuso que el primer método etiológico en su investigación nos apunta a definir el trastorno del aprendizaje no verbal como un trastorno en la sustancia blanca del cerebro, ubicada predominantemente en el hemisferio derecho, que era lo que les decía que está en el cerebro, ¿verdad? El TAM es un síndrome que se ha caracterizado por los déficits primarios, que es percepción táctil y visual, habilidad de coordinación psicomotora y destreza para tratar con nuevos materiales o nuevas situaciones. De hecho, nos dice que estos niños no batallan mucho, por ejemplo, que eso ahorita lo vamos a ver más adelante, batallan mucho para amarrarse las agujetas de los zapatos, para recortar o para armar rompecabezas o para armar figuras con cubos. Es algo que a ellos se les dificulta mucho por este síndrome que tienen. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien. Johnson y Nicholas nos dicen que en el año de 1971 ellos fueron los primeros en realizar las descripciones del TAM. También nos dicen que el mayor impacto del TAM es en el desempeño académico y en el aspecto socioemocional. O sea, estos niños académicamente pues no se pueden desempeñar también por el síndrome que están padeciendo y además también se nota mucho en su aspecto socioemocional. De hecho, estos niños, los que padecen este síndrome, tienden mucho a aislarse de los demás. Entonces, a veces se confunde con otros síndromes, pero en realidad es el TAM el que están padeciendo. La siguiente, por favor. Signos de detención en las primeras etapas del desarrollo. Aquí vamos a ver principalmente en los niños cómo es que nos daremos cuenta o que nos podemos dar cuenta que lo que pueden padecer este síndrome. El niño puede parecer confundido. El niño es incapaz de mirar y aprender. No percibe signos sutiles del ambiente,
presentan una interacción poco fluida con los adultos y son poco participativos a la hora de la comida y de los juegos. Aunque en el punto de donde presentan una interacción poco fluida con los adultos se refiere a la mayoría de los adultos, pero en realidad tienden a solamente con un adulto, como que se enlazan con él y siempre quieren estar con él, que eso ahorita se los voy a explicar un poquito más adelante. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien. Las habilidades motoras finas también se ven afectadas. El bebé con TAM se rehúsa a comer con cuchara o tenedor. Normalmente los niños con este síndrome, cuando son bebés, tienden a comer con las manos, nada más. No pueden usar o se rehúsan a utilizar los cubiertos. No les gusta o no pueden en realidad. Y les puede costar años aprender a atarse los cordones de los zapatos, utilizar unas tijeras puede ser para ellos muy difícil porque no tienen esa coordinación, esa motricidad para poderlo hacer. Le damos al siguiente, por favor. Al tomar un lápiz, estas son más cosas en las que los niños batallan. Al tomar un lápiz, lo aprietan con mucha fuerza en un intento de controlar su escritura, produciendo a menudo líneas oscuras y pesadas. La caligrafía del niño con TAP puede ser bastante clara, pero tras un proceso lento y arduo. O sea, sí pueden llegar a escribir muy bien. Nos regresamos tantito, por favor. Ahí está. Sí pueden escribir bien, gracias. Sí pueden escribir bien, pero se tardan mucho en lograrlo, pero sí se puede. O sea, tienen que estarlo practicando y practicando varias veces. Después, las experiencias diarias de habilidades motoras finas de un niño con TAN se asemejan a las de un adulto tras haber sufrido una embolia. O sea, esto, mira, la verdad me impactó mucho porque, pues, cuando una persona adulta sufre una embolia, sabemos que tuvo un problema cerebral. Entonces, cuando nosotros vemos a estos niños en el grupo o que sabemos que tienen este síndrome, creemos que es porque no, o sea, uno llega a veces a pensar cuando no sabes, cuando no tienes conocimiento del síndrome, puedes llegar a pensar que pues no lo hacen por flojos o no lo hacen porque, pues sí, porque no han practicado bien la lectura y digo, la escritura, y lo pones a escribir y escribir y escribir y no, realmente hay una lesión cerebral, porque los adultos que sufren una embolia tienen una lesión cerebral, entonces aquí se hace una comparación y los niños que sufren este síndrome es como si tuvieran ellos en el cerebro esta lesión, o sea, no es algo que ellos no puedan o no quieran hacerlo, sino que ya es algo médico, algo cerebral. Entonces, aquí se asemeja, ¿verdad? Un niño que tiene este síndrome es como si hubiera tenido un adulto una embolia, entonces ahí es donde debemos de poner atención para saber cuándo estos niños se están enfrentando a este síndrome. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien. Durante el periodo preescolar, muchos niños pueden diagnosticarse erróneamente como hiperactivos. De hecho, ahorita nos comentaba nuestra compañera, ¿verdad? Que es directora en preescolar, que no, en realidad en el preescolar a los niños no se les detecta con ningún síndrome que sea, bueno, como este tipo de síndromes, como hiperactividad, etcétera, porque pues los niños apenas están empezando a desarrollar. Entonces se les puede diagnosticar o se les puede empezar sí, pues ya uno va viendo y vas diciendo tal vez sea hiperactivo, pero se confunden porque los síntomas son muy parecidos. Entonces debemos de prestar atención. Los niños con este trastorno a menudo parece que es torpe y que tiene una coordinación inadecuada. También muestran dificultades en tareas relacionadas con habilidades diarias, como el aseo personal, la comida, abrocharse las camisas, los zapatos que ya vimos, la escritura, etcétera. Y habilidades preacadémicas tempranas, como colorear y recortar, es muy difícil para ellos, porque por la situación que tienen, se les complica mucho. En la siguiente, por favor. Muy bien, la mayoría de estos niños tienen poco interés en hacer rompecabezas o cualquier otro material apropiado para el desarrollo. El niño con TAN también desarrolla una excelente memoria mecánica. Es una habilidad para hacer frente, para poder sobrevivir, dado que su cerebro no le da la información necesaria. Estos niños tienen muy buena memoria, en realidad tienen muy buena memoria. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya se les leyó un cuento, es un ejemplo,
Si ya se les leyó un cuento. Entonces van viendo cuando están en primero y en segundo, el cuento tiene muchos dibujos. Entonces le vas enseñando al niño, no sé, el dibujo de la hada, por ejemplo, y, y le vas leyendo toda la historia. Entonces a la siguiente vez tú le puedes enseñar el libro y el niño puede hacer como si lo estuviera leyendo, pero nada más se está guiando por los dibujos, no por lo que dice la lectura. Y se le queda tanto en su memoria que, o sea, es lo que nos indica que tiene muy buena memoria, porque por los dibujos te va contando la historia, no por lo que, no, en realidad no lo está leyendo, pero él tiende a quedarse con toda la información que se le está dando y a lo mejor a veces te puede decir tal cual como viene en el libro, pero en realidad no lo está leyendo. Y los niños, este tipo de niños no les agrada absolutamente nada que tenga que ver con armar o con estar haciendo con figuras pequeñas o estar armando, estar recortando. Es algo que no les agrada porque batallan mucho para hacerlo, como vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Del niño que está armando la figura con Legos, pues para estos niños que tienen este síndrome sería imposible armarlo, o sea, no lo van a hacer, no les va a llamar la atención y se van a desesperar. La siguiente, por favor. Desempeño académico y socioemocional del niño con TAP. Este es otro subtema. Le damos a la siguiente. Al inicio de la etapa escolar, el reconocimiento y la copia de las letras y números representan una dificultad para ellos. También tienen dificultades en la lectura y en la escritura. Los niños con TAN presentan una predisposición a padecer problemas del orden emocional y social. De hecho, era lo que les comentaba ahorita. Estos niños tienden a aislarse. ¿Por qué? Pues por su deficiencia no les permite socializar con los demás niños. Entonces, van a aislarse. Comúnmente vamos a encontrar a estos niños aislados, solos, no les gusta trabajar en equipo tampoco y presentan a la larga, si no se les da una atención, problemas emocionales y sociales. La siguiente, por favor. Las habilidades que estos niños tienen son en función del hemisferio izquierdo del cerebro. Se preservan la percepción, la memoria audioverbal, que era lo que veíamos ahorita, habilidades motoras simples, y les resulta difícil comprender expresiones faciales, gesticulaciones y los cambios de voz del interlocutor. Aquí es muy importante, de hecho esto hasta lo subrayé muy bien, porque estos niños, cuando no entienden el concepto de sarcasmo, si tú les dices algo de forma sarcástica, ellos no lo van a comprender. Ellos creen que se lo estás diciendo, ellos son literales, todo lo que nosotros les decimos para ellos es literal. No comprenden si una persona, bueno, a veces los maestros lo hacemos mucho, ¿verdad? Cuando los niños o cuando estamos enojados con el grupo o con el niño, pues haces una cara de enojo, aunque realmente no estés enojado, pero el niño no lo entiende así, el niño con este tipo de síndrome no lo entiende, no entiende que estás enojado, no entiende que estás feliz, no entiende que estás triste, o no entiende que el maestro a veces está molesto y a veces no, entonces para ellos es muy difícil comprender los sentimientos y la forma facial que hacemos nosotros cuando estamos enojados o cuando estamos alegres, para ellos es complicado poderlo comprender. También, si les hablas, como decía, con sarcasmo, tampoco lo van a comprender, para ellos todo es literal. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien. Estos niños se aíslan socialmente, que era como ya lo habíamos visto. Los niños con TAP confían ingenuamente hasta el extremo y no comprenden el concepto de deshonestidad. Para ellos, si llegan o logran tener algún amigo en la escuela, son honestos completamente. No entienden que de pronto los niños se juntan con un niño y luego con otro. Ellos no lo pueden comprender. Creen que si ya se juntan con alguien, solamente es su amigo y ya. No entiende que de pronto el otro niño se puede enojar o así. Ellos asumen que todas las personas son amistosas, creen que toda la gente va a ser empático con ellos.
cuando no es así, ¿verdad? Estos niños son muy concretos y sus relaciones sociales tienden a ser rutinarias y estereotipadas. Cuando le cambias su rutina a estos niños, pues sufren mucho porque no entienden qué es lo que está pasando. Tiene que ser algo rutinario, tiene que, no sé, levantarse a tal hora, ir a la escuela, desayunar a tal hora o salir a tal hora de la escuela, a tal hora tal vez salir a la calle o hacer ejercicio o comer a tal hora o hacer la tarea a tal hora. Tiene todo va en orden, no se puede salir nada de ahí porque si se sale algo del horario que ellos ya tienen establecido, sufren mucho también porque se les empieza a cambiar ahí todo su esquema que ya tienen de vida. Entonces tiene que ser algo muy rutinario para ellos. Le damos a la siguiente, por favor. Muy bien, dice, los cuadros como la depresión y la ansiedad pueden manifestarse en los niños con TAN. En ocasiones se expresa de forma física como las rabietas, morderse las uñas, dolores de cabeza, problemas de estómago, fobias, etcétera. Para ellos también, bueno, si en los niños que no tienen ninguna deficiencia, es normal en cierta edad, pues para ellos es todavía el doble. O sea, es más, estos niños presentan más este tipo de conductas y también pues la depresión y la ansiedad, porque como no se sienten, como sienten que no encajan, es muy probable que vayan a sufrir depresión y ansiedad, sobre todo en una cierta edad ya más grandes, ya cuando pues están en primaria y van presentando este tipo de conductas. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, durante el periodo escolar se ha observado una conexión entre los problemas visoespaciales, que se trata de una confusión visual espacial. Estos niños tratarán de engancharse a un adulto por medio de un diálogo incesante con el fin de estabilizar su posición y necesitan etiquetar verbalmente todo lo que ocurre a su alrededor para poderlo memorizar. En el punto 2, donde dice que necesitan engancharse a un adulto, era lo que les decía ahorita. Estos niños con un solo adulto nada más, puede ser a lo mejor sus papás, obviamente, o a lo mejor algún maestro, tienden a estar enganchado con él y a él es el que le van a estar hablando para todo. Le van a platicar todo su día, le van a platicar qué es lo que hacen y nada más quiere que ese adulto le esté poniendo atención siempre. Si el adulto ya no deja de prestarle atención, pues el niño va a va a sufrir también porque pues está saliendo algo de su rutina. También puede llegar a no socializar ya después con los demás porque está enganchado con el adulto. Que en este caso, bueno, pues yo creo que en primero o en segundo grado, todos los maestros que alguna vez hemos tenido ese grado, pues sabemos más o menos de lo que se trata esto, ¿verdad? Porque pues los niños nos quieren contar todo lo que hacen en su casa, saliendo de la escuela, que si van con una tía, que si no, qué es lo que hacen, qué no hacen, y en realidad conocemos a la familia por medio de los niños cuando están en primero y en segundo porque te cuentan todo, pero los niños con TAN lo hacen más, o sea, es más para ellos el querer estar siempre con ese adulto porque comprenden o porque saben que ese adulto le está dando lo que ellos necesitan, que en este caso es memorizar. Por ejemplo, lo que les leía ahorita del cuento lo memorizan muy bien por las imágenes. O si les pones alguna actividad, está memorizada. No es que sepan qué es lo que van a hacer. Las actividades que nosotros les llegamos a poner a estos niños no es que sepan cómo van a reaccionar, sino que ya lo hicieron antes, entonces ya lo tienen memorizado porque tienen muy buena memoria. Le damos a la siguiente, por favor. Debido a los problemas de razonamiento visual espacial y de percepción visual, pueden aparecer problemas específicos en aritmética. Otra dificultad que presentan estos niños es el concepto del tiempo. Ellos tienen dificultades para nombrar la hora, reconocer los días de la semana, los meses, etcétera. O sea, como que no ubican muy bien qué día es, qué hora es, no tienen el concepto de que es día, de que es la mañana o tarde, o sea, como que no ubican muy bien este tipo de situación con el tiempo, no saben o batallan para saber si ya pasaron 10 minutos, 15 minutos, una hora o toda la jornada escolar. Para ellos es complicado. Entonces, eso es por la situación que enfrentan en su cerebro.
En la escuela secundaria, los problemas aparecen en aquellas actividades que dependen del lenguaje verbal más complejo, basado en los procesos no verbales, como las relaciones espaciales en ciencias y la clasificación de la secuencia lógica. Aquí nos habla que los niños ya cuando son más grandes batallan cuando es algo no verbal. Cuando no le das una instrucción verbal, el niño no comprende muy bien lo que puede hacer, aunque ya estén más grandes, ¿verdad? La mayoría de los niños con TAM presentan un lenguaje fluido, aprosódico y con poco contenido. Por el contrario, su nivel lector es bueno y presentan buenas habilidades para la mecánica lectora, aunque muestran dificultad en la comprensión. Como les decía, como ellos tienen muy buena memoria, saben muy bien, retienen mucho, por ejemplo, la comprensión lectora. O sea, si alguien le lee, si el maestro lee algo en la clase, estos niños van a saber o te van a contestar muy bien todas las preguntas que hagas porque su habilidad de comprensión es muchísimo mayor que la de los niños, pues digamos que no tienen esta deficiencia. También, bueno, en matemáticas ya vimos que sí presentan también algún problema, pero en cierto tipo de matemáticas, porque todo lo que es de memorización, ellos lo van a saber hacer porque tienen muy buena memoria. Le damos a la siguiente, porfa. Estos niños pueden tener problemas para recordar las formas de las letras. Para ellos, copiar de un libro representa una tarea sumamente dificultosa. Kaplan en 1990 afirmaba que el funcionamiento del lenguaje en estos niños es confuso. En la tecnología, los niños con TAN también presentan dificultades, ya que su capacidad es visoespacial. Su capacidad visoespacial no es adecuada, o sea, para ellos es complicado utilizar un celular, una tablet, etcétera, por su capacidad visoespacial. Y también les resultan ciertas actividades que nosotros creemos que son sencillas, pues para ellos no lo es complicado, como por ejemplo copiar de un libro, ¿verdad? Si lo ponemos a copiar de un libro, para ellos es complicado porque no se pueden ubicar por la situación visoespacial que tienen. Y hay que recordar que, pues bueno, es por una lesión o por algo que hay en el cerebro, que no es que no puedan, sino que es algo médico que para ellos es complicado el poderlo realizar. Y bueno, eso sería así a grandes rasgos todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda o si no, pues ya para darle chance a la maestra Noemi que continúe. Adelante, maestras. Gracias, profesor Roberto. Adelante, profesora Noemí. Bueno, pues muchas gracias. Voy a continuar con por qué se le suele diagnosticar tardíamente el trastorno de aprendizaje no verbal. Bueno, antes de eso, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en nuestra clase y continúo con el tema. Dice, al buscar, normalmente los alumnos, como nos mencionaba el profe Roberto, pues en preescolar, pues pueden mostrar diferentes hiperactividad. Entonces, por lo mismo, es tardía diagnosticar este tipo de trastornos, porque ya cuando pasan a la primaria o están un poquito más avanzados de edad, se busca que los alumnos pues puedan hablar correctamente, puedan aprender a leer, escribir, que sean atentos en la clase. Y aquí es cuando ya se refleja más. Normalmente en el preescolar, pues no me dejarán mentir mis compañeras, trabajan más colectivamente, son más, conviven más, y en primaria ya pues es banco unitario, es más empezar a escribir, es más demostrar si ya adquiriste la lectoescritura, si ya pudiste, no sé, hacer conteos y todo eso. Entonces ya es cuando pues pasan a lo mejor 6 o 7 años de vida, los primeros 6, 7 años de vida, por eso se dice que es tardío. El perfil neuropsicológico del niño con TAP. Dice, que el déficit primario que afecta la percepción táctil y visual, las habilidades de coordinación psicomotora y la destreza para tratar con materiales o circunstancias nuevas, es una parte del perfil de este tipo de niños con este trastorno. También
demuestran dificultades secundarias como atención táctil y visual. Déficit terciarios como los cuales se expresan en fracasos en ciertas adquisiciones académicas y funciones ejecutoras. El TAM también se expresa por dificultades en la organización del espacio, en la adaptación a situaciones nuevas, que es lo que nos comentaba el profesor Roberto. Ellos normalmente les gusta ser rutinarios en la atención social y en la interpretación no verbal. Como ellos son más parlantes, más hablantes, se les dificulta que sea algo diferente que no sea ese tipo de actividades. Se aprecia evidencia de manera diferentes entre las puntuaciones de la escala verbal y la manipulativa del WISC-R, y los niños que presentan TAP se caracterizan por ser exageradamente verbales y pongan en juego estrategias del índole verbal. Es lo que les comentaba hace ratito. Ellos normalmente les gusta que sean juegos, todo que sea verbal. Déjenme quito el cuadro de aquí. La mayoría de las personas con TAP también muestran diferencias evidentes en el rendimiento entre las pruebas de memoria visual y memoria verbal. Aquí nos muestra una división de procesos. Dice, la mayoría de las personas con TAM también muestran diferentes evidencias en el rendimiento entre las pruebas de memoria visual y no verbal, y nos muestran dos importantes divisiones de procesos de almacenamiento de información en las dos bucles, y nos muestra que en el número 1 es el pasivo, definiendo como la habilidad de recordar información en el mismo formato que se lo memorizó previamente, que es lo que nos comentaba anteriormente, el profesor Roberto. Ellos normalmente todo lo memorizan y lo expresan. El almacenamiento activo como la habilidad de recordar información modificada previamente, integrada o transformada. Ellos mismos pueden hacer su transformación de esa información que tiene, expresándola como si fueran muy expertos en eso. Las orientaciones y estrategias para ser implementadas en los diversos contextos donde el niño se haya inserto, como en la escuela, en el hogar, etcétera. Aquí nos dan algunas recomendaciones. Ya prácticamente nos comentó el profesor Roberto muchos puntos sobre cómo el niño tiene esas necesidades de que a lo mejor no se concentra en hacer alguna actividad manual como armar cubos, rompecabezas o poner atención en algo táctil, a lo mejor en la forma de leer también, o poner atención en las matemáticas, o el escribir, copiar, se les dificulta mucho. Bueno, aquí nos van a dar unas orientaciones y estrategias para las recomendaciones de estos niños. Nos dice que requieren enfoques individualizados a la intervención educativa a fin de tener éxito en la escuela, porque su sistema hemisférico cerebrales derecho tiene disfunciones o no están accesibles, no están accesibles. Los métodos de educación efectiva incluyen entrenamiento verbal directo para planificación, organización, estudio, expresiones escritas, cognición social y comunicación interpersonal. También nos comenta que necesita mucho un apoyo de un maestro que esté siempre con él, pero posteriormente se los voy a comentar. Dice, ayuden a estos niños permitiéndoles un tiempo adicional. Esto también es un punto muy importante en ellos. Necesitan siempre tener su tiempo para poder resolver sus actividades o terminar sus actividades, dándoles pistas verbales para poder navegar por el espacio.
Necesitan que se les proporcione estrategias verbales de comprensión para que puedan tratar de manera más eficaz las situaciones nuevas. En exámenes o actividades matemáticas se recomienda el uso de papel cuadriculado o utilizarse textos consumibles con estos estudiantes, que quiere decir que ellos lo puedan digerir bien en el entendimiento. Y como nos muestra aquí que tiene que ser en las matemáticas guiarse en cuadros. Requiere ayuda en actividades de recortar, doblar papeles. Se repitió recortar. Como los mencionaba anteriormente el profesor Roberto, sí necesitan esa habilidad de fina, necesitan ayuda en eso porque los niños para doblar a un papel o poder recortar se les muestra complicado. Los profesores deben ajustar sus expectativas en lo que a volumen de trabajo escrito se refiere. Lo que les mencionaba, los niños no pueden copiar mucho, se les hace muy difícil, no pueden ser escritos muy extensos y si necesitan tiempo adicional para todas las tareas escritas, ellos sí necesitan todo de su tiempo. Se deben modificar o eliminar cualquier trabajo con límite de tiempo. Los adultos deben confirmar frecuentemente el entendimiento de los niños y deben presentarles la información en términos verbales sencillos y claros. Todo debe de ser sencillo y claro para los alumnos con este trastorno. Todas las demandas deben ser directas y explícitas. ¿Qué quiere decir? Que todas las indicaciones que se le quiere mostrar al alumno deben ser muy claras y muy explícitas. No se debe de hacer hacer entender otra cosa o querer hacer entender, pensar que a lo mejor el niño puede entenderlo con tu explicación. No, tiene que ser súper clara, como nos comentaba el profesor Roberto, son muy literales. La agenda de estos niños debe ser tan predecible como sea posible. ¿Qué quiere decir? Como lo mencionaban anteriormente, tiene que ser muy rutinario. Ellos ya deben de saber anticipadamente qué es lo que deben de hacer, porque eso les causaría un estrés. Requiere que se les asigne un tutor en la escuela. Quien se encarga de supervisar su progreso y quien debe asegurarse de que todo el personal de la escuela esté implementando las modificaciones y adaptaciones necesarias. Aquí sí es necesario no solamente como el maestro adecuar las actividades para el niño, sino que también tener un tutor para que esté asegurándose mejor sobre el desempeño de estos niños. Necesitan que se les enseñe verbalmente estrategias cognitivas sobre los aspectos prácticos de la conversación. Aquí nos decía muy claramente que los niños no se les puede decir hacer entender cuando ya se les debe de hacer entender cuando se les está agotando la paciencia, como nos dice en el texto, dice, estos niños no saben que están agotando la paciencia de alguien hasta que su interlocutor explota verbalmente. Hay que brindarles algunas pistas verbales para detectar las situaciones antes de que se llegue al punto de ebullición, porque no son capaces de percibir tensión o disgusto. Estos niños se les complica mucho saber cuando ya se les está diciendo en forma enojada o cuando ya ellos están siendo pues un poquito, válgame la expresión, latosos en este aspecto de que a lo mejor no entienden, no es la conducta, sino de que es su forma de expresar de que ya no saben cuándo es un límite. Y para que no se nos acabe el tiempo, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Y voy a dejar de grabar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Cualquier duda podemos hacerla en el Meet, si nos lo permite la maestra. Claro que sí, maestra.